Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre, has limpiado todo nuestro pecado con tu sangre preciosa. Nos salvaste y nos has puesto como tu Hijo. Y nos diste la potestad y la esperanza para entrar al reino eterno. Te agradecemos tanto por esto. Por mucho tiempo estamos sufriendo por este virus corona y no estamos pudiendo tener seminarios, y de esta forma por medio del internet en vivo, así es, está predicando tu palabra, y de esto te dejamos en tus manos. En esta dificultad ayuda para que no haya ninguna persona que se pierda o se debilite su corazón, o quien se atrase para atrás. Y con tu palabra, tu misericordia y con tu poder, aférrenos para que podamos confiar más en ti, Señor, para que nosotros podamos llevar una vida cristiana dentro de tu palabra. Especialmente hay hermanos que están en dificultad. También todas las iglesias que están teniendo límite y restricción de predicar el Evangelio. Ayude a todas esas iglesias para que puedan predicar el Evangelio con la libertad, también para que puedan llevar la vida cristiana, para que puedan cumplir toda la misión que tú nos has dejado. Ayuda para que esta catástrofe pueda terminar rápido. Danos tu misericordia. En este tiempo nosotros estamos aquí reunidos juntos para aprender tu palabra. Danos la palabra que tú nos quieres dar, y gracias por permitirnos este tiempo donde estén los hermanos de nuestra iglesia. Ayuda para que puedan meditar más la palabra en ti, para que pueda confiar en ti, Señor, para que a través de la palabra pueda saber cómo los cristianos tienen que actuarse. Confiamos en tu mano poderosa y misericordiosa. En este tiempo confiamos todo en el Espíritu Santo, especialmente los hermanos que están en la enfermedad, los que están en sufrimiento, los que están debilitados. Todos los hermanos, agarre a ellos con tu mano poderosa y con tu palabra. Hemos orado en nombre de Dios. Amén. Vamos a buscar juntos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. A través de este coronavirus, no solamente en Corea, sino en todos los países internacionales, están teniendo mucha dificultad. Y Corea también se está tranquilizando un poco, sin embargo, no ha terminado esta situación, que sea en Estados Unidos o en Europa. Están apareciendo nuevos pacientes y así están teniendo más dificultades. Todas estas cosas
Tal como dijo el Señor, en el último momento, nosotros sabemos de que es uno de los últimos catástrofes en este último tiempo. Va a haber muchos terremotos, hambres, peste. Y obviamente hay otros catástrofes, pero estos son los tres principales. En muchas partes hay muchos terremotos y estaba viendo noticia en Indonesia también. Había un terremoto muy grande. Y en África también vino el catástrofe de saltamontes. En Kenia y Etiopía, muchos saltamontes han cubierto el sol y así apareció la oscuridad. Tanto así han llegado un grupo de saltamontes y están empezando a comer todos los alimentos verdes. Igual que las 10 plagas que hubo en Egipto, una de las plagas de ahí fue saltamontes. Y no solamente esto es en la antigüedad, sino hoy en día también pasa, pero a veces. Pero estos saltamontes están comiendo todo lo verde. Y dice que no hay ninguna forma de detener esto. Por eso me preocupa mucho. Entonces en poco tiempo va a ir a India también, hasta países lejos. Se va a expandir. Y a través de clima extremo o hambre. Entonces, aunque el país sea muy avanzado, cuando ocurren estas catástrofes no puede uno detenerlo. Por ejemplo, en Estados Unidos han llegado el número de 12,000 personas de coronavirus. Y en Italia han llegado 10,000 personas que han muerto por el coronavirus. Igual, como dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Tenemos que velar, tenemos que poner la pila. Cuando vemos las personas que viven en este mundo, están, o sea, ellos no saben qué hacer porque llegan a esa dificultad y tienen que acercarse más a Dios, buscar a Él. Sin embargo, en este tiempo se está alejando más. Entonces, los cristianos salvos, nosotros que sabemos de qué tiempo estamos, entonces tenemos que ser sobrios y velar en oración. Tenemos que ser despiertos. Cada vez de que pasan este tipo de dificultades, tenemos que confiar más en el Señor, tenemos que orar más anhelosamente y tenemos que meditar más la palabra. Pero como no podemos reunirnos a la normalidad, es por eso que se aleja un poco más de Dios, más de la palabra. Si es que no leen la Biblia, y tampoco están orando, entonces esto puede ser un problema muy grande, porque los cristianos cada vez de que sea más difícil, hay que tenerse en cuenta de que realmente es difícil o es imposible vivir sin el poder de Dios. Tenemos que estar preparados para encontrarnos con el Señor que va a venir por segunda vez. Y yo pido esto a todos ustedes. Es por eso que nosotros ahora por online, en vivo, estamos reuniéndonos más de un mes ya. Y así no deben faltar en la palabra y tienen que meditar y obedecer en la palabra. Y hoy día se va a seguir la palabra de lo que siempre había enseñado acerca de la posición y la vida cristiana de un cristiano salvo renacido. Dios nos ha dado una autoridad y una posición especial de que somos hijos de Dios. En este mundo no hay una posición más preciosa que ser el hijo de Dios.
La palabra que hoy hemos leído es lo que dijo el apóstol Pablo. Esta palabra ha escrito a los santos de Filipo estando en la cárcel de Roma. La iglesia de Éfeso es una iglesia de gentiles. Siendo gentiles han recibido la salvación y han entrado a la iglesia y tienen la misma vida y la misma esperanza. Por eso apóstol Pablo está diciendo: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir así que? Quiere decir que antes de esto eran gentiles. De todas las promesas de Dios son extranjeros. Tampoco tenían esperanza hacia Dios. Pero a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, ha roto ese muro del gentil y de los judíos. Y sin ninguna discriminación, a través de la sangre de Jesús nos ha perdonado todos nuestros pecados, y todos los que son salvos en Cristo tenemos la misma vida y esperanza y pertenecemos y ahora somos uno en Cristo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Es por eso que desde ahora los cristianos salvos, nosotros individualmente, desde esa fecha que hemos recibido la salvación, no somos extranjeros, dice. ¿Qué quiere decir extranjeros? Que no es miembro de la familia, ¿no? Que somos extranjeros. Personas que no tienen ninguna relación. Pero desde ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esto quiere decir que no somos clientes o peregrinos que en un tiempo vamos a ir a otro lado, ni advenedizos, sino conciudadanos. Igual que todos los cristianos salvos, como dice en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos el pueblo del cielo, de Dios. Nuestra ciudadanía está en el cielo. En este momento que hemos recibido la salvación, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Esto es maravilloso. Y dice que somos miembros de la familia de Dios. Tenemos un Padre que es Dios, tenemos hermanos que tenemos la misma esperanza y la vida. Ahora somos la familia de Dios. Dentro de ese versículo corto hay un significado grande. Desde ahora podemos llamar a Dios Dios Padre porque somos miembros de la familia de Dios. Esto es algo sorprendente, es una verdad. Ahora somos miembros de la familia de Dios. Si vemos en San Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. El creador de todo este universo, quien controla todo este mundo, es mi Padre. ¿Qué quiere decir Padre nuestro? Aparte de mí hay muchos hijos que también son renacidos. Es por eso que decimos Padre nuestro, no solamente Padre mío. Así podemos decir. Por eso hemos recibido juntos la salvación. Ahora tenemos la misma esperanza y el mismo propósito de vivir en este mundo. Ahora todos esos santos son miembros de la familia de Dios. Y se le llama la iglesia a la unión de los miembros de la familia de Dios, que es la iglesia. En otra palabra, también se le llama miembro de la familia de Dios. Por eso esto es algo muy sorprendente y una gracia. También en San Mateo 12, desde versículo 46 hasta 50, Jesús en una casa está
reunido con muchas personas y está enseñando la palabra. Y la Madre María de Jesús y sus hermanos estaban esperando fuera de la casa a Jesús. Y por eso una persona se acercó a Jesús y le dijo, tu madre y tus hermanos están esperándote afuera para hablar contigo. Y como había mucha gente, no podía entrar. Y es por eso que Jesús, señalando, extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y preguntó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Este versículo está maravilloso. Jesús sí ha nacido del cuerpo de María, sin embargo, después de que fue nacido, María ha vivido con José después de su casamiento y obviamente ha engendrado a varios hijos también. Es por eso que Jesús tuvo a varios hermanos menores. No es que ha negado la relación familiar que él tiene, sino está explicando de que tiene una familia más importante que eso. También en San Mateo 23 de 8 a 9. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Todos nosotros somos hermanos. Vosotros sois todos hermanos. Así ha dicho Jesús. Y vuestro Padre es uno solo. Yo antes y yo había ido a un pueblo que está un poco lejos de Gwangju, que están reunidos las personas para escuchar la palabra. Y ellos son personas que tienen su propia fe. Y había un hijo del líder de ese pueblo. Y él es el doctor de la ciudad de Gwangju. Y él me dijo, yo nunca he podido llamar a mi padre padre. Y yo le pregunté por qué. Y me dijo, si yo le llamo padre, entonces mi padre me enojaba diciendo que vuestro padre es uno solo y no hay en la tierra. Obviamente esto está equivocado, ¿no? Si vemos en Hebreos 12, dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor a Padre de los Espíritus y viviremos? Obviamente tenemos Padre carnal en este mundo. Y obviamente esa palabra está dicho distinguiendo de Padre celestial y de Padre terrenal. Dios no está negando nuestro Padre carnal. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay muchas personas en este mundo que piensan muy vulnerablemente en el versículo de la Biblia, como dice en San Juan 6:40, y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Esto es la voluntad de Dios, que quiere que nosotros recibamos la salvación a través de la sangre preciosa de Jesús. La voluntad de Dios es matar a su Hijo unigénito para que nosotros podamos recibir la salvación. Y después de que Jesús subió a los cielos, todas las personas para que comprendan sobre esta verdad y recibamos la gracia, esto es la voluntad de Dios. Y los que ya son salvos, entonces la voluntad de Dios es para que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Una persona no renacida, ¿cómo puede vivir a la voluntad de Dios? Y como uno es renacido, es por eso que es correcto obedecer a la palabra de Dios. Y ellos son los hijos de Dios. Por eso en San Juan 19, 26, 27 dice, cuando vio Jesús
a su madre. Cuando Jesús fue crucificado, debajo de la cruz estaba su madre y su discípulo Juan, que Jesús tanto amaba. Y entonces ellos viendo a Jesús que está crucificado, ¿cuánto le habrá dolido su corazón? Anteayer yo he ido al Chanan, que está al costado de la playa, que tiene un conmemorado del accidente que estuvo del barco que se ha hundido y había muchas personas, soldados presentes haciendo ese evento y yo he visto a esos padres que no paraban de llorar. Ellos se acordaban de sus hijos, cómo han muerto y han hecho la estatua de sus hijos y ellos viendo eso, tocándolo y limpiando, ellos han derramado sus lágrimas y pensando que así ha muerto mi hijo. El corazón de los padres es lo mismo. Igual que Dios, cuando ha muerto Jesucristo, obviamente María también habrá sentido lo mismo, de que prefiero morir yo en vez de mi hijo. Hay también la palabra diciendo que Jesús le ha llamado a María diciendo mujer. En la fiesta también, cuando ha convertido el agua a vino, también ha dicho, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Tú qué relación tienes conmigo? O sea, esa palabra no tiene ninguna relación de que ha ignorado a su madre, sino solamente está expresando como una mujer. Por ejemplo, nosotros también llamamos a los adultos como mayor, ¿no? Obviamente si decimos viejo, eso también es insultar. Sin embargo, si decimos mayor o señor, eso es un respeto. Igual que Jesucristo también de ese significado le dijo mujer, con respeto, ¿no? No es que haya menospreciado a María. Pero por fuera quizás, o sea, obviamente esto no es correcto que los santos digan que es una Santa María. Mujer, he aquí tu hijo. Pero aún así está bien, o sea, esto no es una palabra de consolar, sino está diciendo, hay que mirar al costado, estaba el apóstol Juan. Y a su discípulo Juan dijo, he aquí tu madre. Y a quién está diciendo que mire a María. Por eso desde ahí Juan dice que desde aquella hora el discípulo Juan la ha recibido en su casa. O sea, ¿por qué se va a preocupar de su madre? Pues como si estuviese sola en la casa. O sea, no quiere decir esto para que reciba en su casa, sino bajo la cruz. Quiere decir que bajo la cruz han cumplido una relación nueva, familiar. Igual que nuestro Dios, que es nuestro Padre nueva. También a María Magdalena le ha dicho, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entre muchos hermanos, ahora Él es el hermano mayor entre todos los cristianos salvos y ahora Él es mi Dios Padre. Es por eso que todos son mis hermanos. Esto es lo que sucedió después de que Él haya muerto en la cruz, ha resucitado y a través de la resurrección nos ha dado una vida nueva, como dice en 1 de Pedro 1:3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos.
después de su resurrección, nos ha dado el regalo de renacimiento y ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre. Jesús es nacido de Dios. Y si vemos en San Juan 1, 12 y 13, dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre. Y también está diciendo: de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es algo tan maravilloso. Igual que nuestro Padre nos ha engendrado, nos ha criado. Entonces Dios es el creador. Es quien nos ha creado. Según la imagen de Dios nos ha creado. ¿Por qué? Por la imagen de Dios, con el amor de Dios, con la vida de Dios, con el reino de Dios, para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Es por eso que nos ha creado con la imagen de Él. Aunque Adán ha fracasado pecando, sin embargo no lo ha abandonado, sin embargo con la gracia tan grande otra vez nos ha salvado. Así nos ha puesto como su Hijo. Que los padres nos den la luz, nos engendren, nos críen, sin embargo ellos no son los que nos han creado. Del problema espiritual, los padres no pueden hacer nada por nosotros. Quien nos haya dado la vida eterna únicamente es el Dios. Es por eso que ese Padre de todos los espíritus es quien nos ha salvado. Nuestro Padre espiritual quien nos ha salvado. Dentro de ese Dios, nosotros juntamente ahora somos hijos de Él y tenemos la autoridad y somos miembros de la familia de Dios. De ser la familia de Dios es la relación más hermosa. Esto es único y eterno. Este tiempo temporal que estamos viviendo en este mundo, tenemos la misma esperanza, el mismo pensamiento y el mismo propósito de vivir en esta vida. Los hermanos que han recibido la salvación, tenemos que vivir juntamente, compartiendo todo junto. Ahora, en poco tiempo, vamos a entrar en el reino de Dios para vivir eternamente con Dios. ¿No es esto algo muy maravilloso? No tenemos que menospreciar de esto. Esta relación tan especial que somos ahora miembros de la familia de Dios ahora se ha cumplido. Vamos a buscar juntos San Juan capítulo 13. San Juan capítulo 13. Versículo 34. Versículo 34. Hasta 35, leamos juntos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El Señor nos ha dado un nuevo mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento viejo? Son los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos, el contenido más importante es del amor, que con todo el corazón amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y esto es el centro de todas las leyes, pero no hay nadie quien pueda guardar estos mandamientos. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿alguien puede amar así al Señor? Por sus vecinos, por sus prójimos. Todos los prójimos se refiere a todas las personas menos uno, sí. Pero ¿hay alguien quien puede dar su vida en vez de su prójimo? El mandamiento no nos ha dado para que lo guardemos, sino es para que conozcamos el pecado a través de los mandamientos.
Es para que reconozcamos nuestros pecados. ¿Y cuál es el mandamiento nuevo? El mandamiento nuevo quiere decir que ya lo he cumplido, ya lo he hecho, que Jesús ya nos ha dado la vida muriéndose en la cruz. Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente nos ha amado y entonces como nosotros hemos recibido ese amor, entonces tenemos que actuarnos como ese amor. Eso es el mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto es el mandamiento nuevo. Aquí amar unos a otros quiere decir que los que han recibido el amor de Dios, entre esas personas tenemos que amarnos. No podemos amar mutuamente a los gentiles, solamente es el amor que nos da pena. Sin embargo, amar unos a otros aquí quiere decir entre las personas que han recibido el amor de Dios. Esto es el mandamiento nuevo. Si tuviereis amor los unos con los otros, en esto conocerán todos los que sois mis discípulos. Es una de las evidencias que somos el discípulo de Jesús. Las personas cuando ven esto y comprenden esto, entonces pueden ver las otras personas viendo a nosotros de que realmente ellos son discípulos de Jesús y no solamente lo dice, sino ellos también van a querer saber cuál es esa razón y al final van a creer. Es por eso que ahora los cristianos salvos, siendo hijo de Dios, siendo miembros de la familia de Dios, hay algo muy importante, un deber que deben hacer, que es amar. Una relación familiar es una relación muy hermosa. Primeramente los padres que me han engendrado y los hermanos que tienen la misma sangre conmigo. Y esa relación familiar es una relación que ha cumplido con el amor y con la vida. Es una relación tan hermosa. Esa relación familiar no solamente es hermoso, sino también tiene una responsabilidad y un deber. Los padres tienen su trabajo que tienen que cumplir con sus hijos. Obviamente no es fácil. Cuando vemos los animales que lo que hacen hacia sus hijos, hasta mueren los animales madres, ¿no? Eso no es algo fácil. Hasta los animales son así. Si es que vemos los animales y lo que hacen por sus hijos, realmente no podemos ver sin lágrimas. Igual que los cristianos salvos, que somos hijos de Dios, tenemos una responsabilidad mayor y un deber mayor. ¿Qué es esto? Es amar. No solamente con la boca, sino amar. En esa palabra hay muchos significados. Y uno de esos hay el trabajo y el esfuerzo y el sacrificio. Si vemos en San Juan capítulo 17, 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿No está maravilloso? ¿Cuánto Dios ama a su unigénito? Cuando Jesús ha salido del bautismo, ha dicho que Él es mi Hijo amado y con Él me gozo. Es correcto. Como Dios ha amado a su unigénito, a nosotros también nos ha amado a la igualdad, como el Padre me ha amado. Yo también te he amado. Entonces permaneced en mi amor. Nosotros en esta palabra tan preciosa tenemos que conocer el significado y ahora tenemos que poner en práctica este amor.
Si vemos en 1 de Pedro 1:22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Del amor fraternal no fingido. Nuestro espíritu ahora está limpiado porque hemos recibido la salvación y ahora tenemos que amar a los hermanos sin ser fingido, porque existe el amor, pero también es fingido. Finge que está amando, sin embargo, está pensando otra cosa. Esto es un amor falso. Entre la familia igual, con el mismo significado, no puede haber una falsedad. ¿Un padre puede amar a su hijo falsamente? Tampoco el hijo puede amar a su padre falsamente. Entre los hermanos igual, que tienen la misma vida, el mismo amor y el mismo destino, entre esas personas no puede haber una falsedad. Ahora, siendo hijo de Dios, hemos renacido con la misma vida de Dios, con el mismo amor. No puede haber una falsedad entre nosotros. Sin falsedad tenemos que amar porque nos ha dado esa fuerza de amor. Amamos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiere decir que hay que ponernos en práctica de amar, porque quizás se puede enfriar ese amor, porque puede cambiarse ese amor. Han reprendido a la iglesia de Éfeso diciendo que han abandonado el primer amor. Y el amor falso ha cambiado al amor carnal. Y ese amor puro tenemos que guardarlo y en nuestra vida tenemos que ir guardándolo. En 1 de Juan 3, versículo 16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El Señor, a nosotros quienes somos pecadores, nos ha dado esa vida y por eso nosotros hemos conocido su amor y hemos creído en eso. Y quien ha recibido ese amor, ¿cómo debe hacer? Por su hermano. Y como Jesús ha dado su vida hacia nosotros, también tenemos que saber dar nuestra vida por los hermanos. Como Abraham ha amado a Dios, es por eso que en el monte Moria ha dado a su hijo. Y esto es el corazón de amar a Dios. Es porque Dios tiene el requisito suficiente para recibir el amor. Sin embargo, Dios primeramente nos ha amado cuando éramos pecadores y cuando éramos enemigos. Ha amado al pecador quien tenía que recibir el castigo y hasta ha entregado a su unigénito. Ese amor es tan maravilloso. Como ahora hemos vestido de ese amor, ahora es muy obvio que tenemos que dar nuestra vida por los hermanos. Vamos a buscar juntos 1 de Juan, capítulo 4. 1 de Juan, capítulo 4. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 10. Veamos juntos. Desde versículo 10 hasta 12 yo les voy a leer. Desde versículo 10 hacia 12 leamos juntos. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Jesús, cuando estuvo en este mundo,
las personas que han recibido más el amor de Jesús entre los discípulos también es Juan, ¿no? Por eso aparece varias veces de que Juan es el apóstol, que es el discípulo más amado de Jesús. Es una de las personas quien ha comprendido más el amor de Dios y también quien ha amado más a él. Y en primero de Juan está hablando acerca de la vida cristiana y no saben cuántas veces sale la palabra amar. Nosotros no amamos primeramente a Dios, no, Dios primeramente nos ha amado. Cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos por nuestros pecados, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Propiciación quiere decir que en la cruz ha derramado toda su sangre para tener la paz. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Dios nos ha amado de esta forma, es por eso que es correcto nosotros amarnos unos a otros. Es correcto amar a los hermanos. Es algo obvio que los padres amen a su hijo. También es algo obvio que el hijo ame a sus padres que le ha engendrado. Y entre los hermanos que han nacido con el mismo padre, entonces es algo obvio que hay que amar unos a otros entre los hermanos también. Y si es que no lo hace, entonces es algo incorrecto. Pero supongamos que el pollo dice guau guau, entonces eso es una mutación, ¿no? No es algo normal que una gallina grite así. Para nosotros es algo obvio que tenemos que amar unos a otros, porque si uno no hace así está equivocado. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No hay nadie que no ha visto a Dios. ¿Y dónde está Dios? Dios está entre las personas que nos está amando mutuamente. Si nosotros nos amamos, entonces Dios está en nosotros y como Dios es amor, Él permanece en las personas que ama. Y ahí se está perfeccionando poco a poco más el amor de Dios. El amor tiene valor cuando ama. Supongamos que lo entierra solamente en el corazón el amor. Igual que la sal, tiene que utilizarlo en la comida para que tenga su valor. Si no lo utiliza, entonces pierde su valor. Igual que el amor. Hay que ponerse en práctica. Es por eso que si vemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Los cristianos salvos, la iglesia tesalónica, realmente son las personas que han recibido la gracia de Dios y han puesto en práctica cómo amar, han puesto el ejemplo de los discípulos de los apóstoles. ¿Y cuál fue lo especial? Es que han recibido el amor de Dios. Los hermanos que han recibido el amor de Dios, vosotros sois mi elección. También en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 9, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriban, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. La iglesia de Tesalónica ya no tenía nada que decir del amor de Dios, es porque ya han comprendido el amor de Dios y fueron enseñados de Dios y ya han amado unos a otros. Esto es algo muy obvio. En Hebreos capítulo 2 versículo 11, si vemos ahí, está diciendo, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Quien santifica es el Señor y quienes son santificados somos nosotros.
el Señor que nos ha salvado y nosotros que no hemos sido salvados, nosotros somos uno en todo, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Quien es santo, quien es precioso, no solamente nos ha salvado, sino dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿No es una bendición sorprendente? No tenemos ninguna vergüenza de llamar a nuestro Padre, Dios Padre. Es por eso que a nosotros tampoco, el Señor tampoco se avergüenza de llamarnos hermanos. En la iglesia la palabra más hermosa es que nosotros somos hermanos. Somos hermanos que tenemos el mismo cuerpo de Cristo porque hemos recibido la misma sangre de Él. Esto es una gracia tan maravillosa. Y tenemos que alabar de esto. Tenemos que amar unos a otros. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Esto es algo obvio que tenemos que hacer. Como dice en Hebreos capítulo 3:1, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Quiere decir Dios que nos ha llamado del cielo para que uno entre al cielo. Hemos sido participantes de su llamamiento. Dice hermanos santos. ¿No es una palabra tan maravillosa? No tenemos que menospreciar de que somos hermanos. Una familia no solamente ama, sino como ama, pone en práctica ese amor. El amor es la vida. Donde hay la vida hay amor y donde no hay amor solamente hay muerte. Hemos recibido la vida de Dios y esa evidencia es que nosotros amamos a los hermanos y predicamos ese amor. Así se ha cumplido la comunión santa, la comunión con el Padre, con los padres que me ha engendrado, la comunión entre los hermanos que tenemos el mismo Padre y ese cariño se ha unificado y eso es el amor y en otra palabra también eso se le llama la comunión. Es por eso que en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión, amor, es el mismo significado. Amar unos a otros, eso es la comunión. Sin amor, sí, ¿cómo uno puede hacer la comunión? Esto es imposible. Nuestra comunión no es una comunión carnal, sino es comunión verdadera con el Padre que nos ha salvado y con su Hijo Jesucristo. Y entre los hermanos salvos, de estar juntos, esto es la comunión santa. Como dice en Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, desde ese día que ha recibido la salvación, esa comunión tan santa ha empezado. Vamos a buscar juntos 1 de Juan, capítulo 1. Vamos a ver más 1 de Juan. Busquemos juntos 1 de Juan, capítulo 1, versículo 4 hasta 5. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Dónde está nuestro gozo? Las personas en el mundo, de sus riquezas, de las propiedades y de las cosas vanas de este mundo, buscan la felicidad vana. Sin embargo, nosotros tenemos el gozo en este mundo, que esa comunión entre los santos salvos, en eso hay el gozo verdadero. Que tenga dinero, honor
y que tenga todas las cosas en este mundo, si es que no tiene una familia que ama, esa persona no puede tener una felicidad y gozo verdadera. Hemos recibido la salvación y los santos, ahora tenemos el mismo Padre, el Espíritu Santo, y entre los hermanos santos, el gozo verdadero es hacer la comunión entre ellos. Los santos que están en la tierra son preciosos y gozo está en mí. Dentro de la comunión tenemos el gozo verdadero. Entonces, si es que no nos reunimos bien, hay muchas veces, entonces siempre hay algo duro en su corazón. Si es que la persona que yo amo está lejos de mí, entonces quiere reencontrarse otra vez y quiere pasar el tiempo junto. Y si no lo hace, entonces está triste, ¿no? Esto es algo obvio. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. La luz es verdadero y la oscuridad es falso. Luz es bondad y la oscuridad es pecado. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla en Él. Que tengamos comunión con Dios es que tenemos la comunión dentro de la luz y de la verdad. Si es que tenemos la comunión con la falsedad y con la falsedad tenemos la comunión con los hermanos, entonces eso es hipocresía y es una mentira. Algunos hermanos dicen que hay que hacer la comunión y dicen todas esas cosas buenas, sin embargo dentro de corazón y hay mucha falsedad y muchos pecados, entonces eso está mintiendo a los hermanos también a Dios. Dice que tiene la comunión con Dios, pero permanece en la oscuridad. Entonces, esconder sus pecados, eso es estar en la oscuridad. Eso es falso. Entonces, hay que revelarse esos pecados para que se pueda corregir y para que pueda salir a la luz, porque si no va a quedar en la oscuridad. Si es que no tiene la comunión con Dios, entonces tampoco puede haber la comunión con los hermanos. Es por eso que en primero de Juan capítulo 2 versículo 9 dice que el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ama a Dios, ama a los hermanos. Esa persona es el verdadero quien está morando en la luz. Es la comunión en la luz. Nosotros, los mundanos, hacia entre su familia están escondiendo cosas, es falso. Y hay personas que viven así toda su vida y eso no es el amor verdadero. Con sus amigos también. Ni siquiera amando a su amigo verdadero quieren aprovechar. Entonces es traicionado por su amigo. Y he visto a muchas personas que no están sufriendo por eso. Dentro de los cristianos salvos también. Dice que es salvo. Y hay personas que engañan a sus hermanos. Son traicioneros. También traiciona a Dios. A sus hermanos también. Está morando en la oscuridad. En el amor no puede haber la falsedad. Vamos a buscar juntos primero de Juan, capítulo 3, versículo 14, veamos juntos, hasta el versículo 15. Leamos juntos. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Quien cree en mi palabra no irá a la muerte, sino pasará de vida, sino pasará de muerte a la vida. Pero tiene que haber una evidencia de que se ha movido de muerte a vida. Esa evidencia es amar al hermano. Por amar al hermano, entonces, esto es
la evidencia que se ha pasado de muerte a vida. Pero uno dice que es salvo, pero ni siquiera tiene el corazón de amar al hermano. Y si es que vemos las personas que no tienen el amor verdadero, dice que el que no ama a su hermano permanece en muerte. La evidencia que tiene la vida es el amor. Si no tiene vida, ¿cómo puede amar? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice que es salvo, pero aborrece al hermano. El aborrecer mismo es homicida. Si tiene el corazón de odiar a su hermano, si tiene ese corazón, entonces hay que tener en cuenta y hay que arrepentirse y ver si es que tiene algún problema en su fe. Vamos a buscar juntos primero de Juan, capítulo 3, desde el versículo 16 al 18. Leamos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Quien ha comprendido el amor de Cristo, entonces es correcto hasta entregar su vida al hermano. ¿Y qué cosa no puede hacer la persona quien va a entregar su vida al otro? Teniendo la riqueza en este mundo, viendo al hermano que tiene la necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hermanos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar con la palabra y de lengua, ¿quién no puede hacer? El amor que no hay hecho ni verdad, ni la verdad, entonces es un amor falso. Hay que clavarlo, no hay que amar de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en versículo 19 está diciendo, en esto hemos conocido el amor, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Cuando nosotros amamos con el hecho y en verdad, esto es la evidencia que hemos recibido la salvación y que pertenecemos en la verdad. Así va a poner firme nosotros ante Dios. Esto es algo muy importante. También tenemos la responsabilidad que hemos recibido la salvación con la vida de Jesús. Tenemos la esperanza eterna y entre las personas que entienden lo mismo de esto, entonces en este mundo tenemos una mayor responsabilidad y tenemos deberes. No podemos pensar esto sin importancia, como la cabeza del hogar, siendo esposo, siendo esposa o teniendo una posición importante sin tener ninguna responsabilidad. Esto es una hipocresía. Ser familia no es algo simple, sino hay una responsabilidad mayor de que está relacionado de la vida y cada uno tiene sus deberes. Los hermanos que han reunido junto entre los hermanos tienen la responsabilidad. No es que sin ningún pensamiento viene a la iglesia, alaba un poco, está mirando la palabra y sin ningún pensamiento regresa. Los hermanos, ¿cómo están viviendo? No tienen ningún interés hacia su vida. ¿Cómo esto es una vida cristiana?
que nosotros prediquemos a otros para que se cumpla esto. Primero se tiene que empezar de amar a los hermanos ya salvos. Algún hermano se comporta mal en la familia y afuera o en la iglesia se está comportando muy santamente. ¿Cómo es esto? Esto es engañar a Dios. Si vemos en Santiago 2:15-16, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, entonces, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Dice, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? O sea, esto se puede hacer con la palabra, con la boca. Nosotros con el hecho y la verdad tenemos que comportarnos. Si vemos en Proverbios 17:17, dice, y es como un hermano en tiempo de angustia. Cuando estamos en la dificultad, Dios nos ayuda. Los hermanos también. Que seamos hijos de Dios, existe el hermano para hasta el tiempo de angustia. Hasta los hermanos carnales, cuando están en dificultad, intenta para ayudar, ¿no? Yo realmente cuando veo a los hermanos carnales, que es cuando una persona está en dificultad, vienen todos sus hermanos familiares para ayudar, apoyar, realmente se ve tan hermoso eso. Entonces nosotros hermanos tenemos que hacer más que esto. Cuando está en dificultad alguien, entonces hay que ayudar. Es por eso que en Gálatas 6:10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Qué quiere decir oportunidad? Cuando podemos hacerlo. La oportunidad quiere decir que cuando está en dificultad los hermanos, esto es la oportunidad. Y cuando yo tengo el poder de ayudar, es por eso que en Proverbios 3, versículo 27 también dice que no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuanto tuvieres poder para hacerlo. Si es que yo tengo el poder de ayudar, entonces tengo que hacer el bien a otros que es debido. Porque si pasa esta oportunidad, ni siquiera es necesario ayudar. Tampoco hay oportunidad. Dios conoce muy bien. Por eso en Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. En San Mateo 25 también dice que de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Especialmente los hermanos que están en la dificultad o cuando están en la pobreza. De ayudar a ellos es pagar a Dios. Y Dios sí o sí paga si es que tiene deuda, doble, triple. Si vemos en San Lucas 6:38 dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Si es que yo doy, Dios me da. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en nuestro regazo.
Por eso en Proverbios 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Hay quienes reparten, entonces ¿cómo puede ser rico? Es porque de arriba viene, o sea, de Dios viene, nos da. Y hay personas que retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La iglesia primera que yo he guiado es la ciudad Upo, que está un poco lejos de Daegu. Es un momento cuando yo estaba predicando antes de que me he casado. Había un abuelo que vivía en una choza, en una zanja. Y yo viendo a ese abuelo me dio una misericordia. Y entonces yo traigo mucha comida y alimentos para repartir a los hermanos. Entonces yo iba a repartir al abuelo. Entonces yo preguntaba y decía a otros, ¿por qué ustedes no ayudan a ese abuelo? Entonces ellos decían, ese abuelo tiene que morirse de hambre. Le dije, ¿qué pasó? Y me dijeron que ese abuelo era el más rico en este pueblo. Pero realmente él se comportaba muy mal y se mostraba de que era rico, y después ha muerto su esposa y toda su casa se ha fracasado y ahora está en esa situación. Y como sabían su pasado, es por eso que nadie le ayudaba por cólera. Y yo, escuchando eso, realmente uno abandona su bendición propia, ¿no? Si nosotros pagamos, damos, entonces al final se va a devolver todo esto, y esto es la promesa de Dios. Por eso en Proverbios capítulo 28, versículo 27, dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Y quien tiene misericordia a los pobres no serán pobres. Porque Dios ayuda. Esto es algo, una regla que Dios ha puesto. También en Proverbios 14, 21 dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Peca el que menosprecia a su prójimo. En capítulo 14, versículo 31, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Quien menosprecia al prójimo es igual a afrentar a su hacedor. Job se ha perdido toda su riqueza, todos sus hermanos, 10 hermanos, y se ha enfermado todo su cuerpo. Y con su cuerpo miserable estaba andando, y sus 3 amigos viejos se han acercado y ha hablado con Job y le dijo, Job, escucha, ¿has visto a alguien quien recibe maldición por no haber pecado? Hay que pensar bien si tú has pecado algo. Esos amigos de Job ni siquiera ha consolado de sus heridas, sino ha hecho más heridas encima de sus heridas. Por eso Job le dice, vosotros sois un médico inútil. Si es que ha venido el médico, entonces hay que consolar, hay que sanar la enfermedad, pero está siendo peor para que duela más la herida. Entonces ustedes traen la ira. Y hablando así, si vemos en Job 6, versículo 15, dice, pero mis hermanos me traicionaron como un torrente,
pasan como corrientes impetuosas. Quiere decir que no me ayudan para nada, sino ponen peor mi corazón. Como un torrente y pasan como corrientes impetuosas. Así ha terminado. Mínimo podían consolar con palabras calientes o cuando está en dificultad quizás puede ayudar. Tiene que ser así. Primero de Timoteo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, he negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay una palabra así, ¿no? Dice que hay personas que no proveen de su familia, no cuida a su familia. Dice que es el padre del hogar, dice no tiene ninguna responsabilidad. Y entre los cristianos salvos no puede haber alguien así. Aunque no sea así, hay personas que ni siquiera presta atención en su familia, tampoco en su padre, no lo cuida, tampoco tiene corazón de cuidar a sus hermanos. Solamente yo. ¿Cómo yo puedo vivir bien, comiendo bien, bebiendo bien? ¿A qué se le llama ese amor? Dice que es quien ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Obviamente, comportar la maldad es pecado, sin embargo, no hacer la bondad también es pecado. También tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra familia carnal. Hemos recibido la vida eterna y somos la familia de Dios. Tenemos que cuidar unos a otros. Si no lo hacemos, entonces dice que esto también es pecado. Ahora, pensando todas estas cosas, no es algo simple de que somos miembros de la familia de Dios. Hay un problema muy importante. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Dentro de la iglesia, ¿qué quiere decir los ociosos? Los que no trabajan, los que son perezosos. Y dentro de la iglesia a ellos se le llaman ociosos, existen así. Los hermanos de la iglesia tesalónica han trabajado mucho, sin embargo también había ociosos. Y que amonestéis a los ociosos quiere decir que redarguir y también reprender, corregir para que ellos puedan levantarse. Dice que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Dentro de la iglesia hay muchos tipos de personas que son muy débiles en el corazón, no tienen mucha fuerza, hay que sostener a ellos. En Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor y a las buenas obras. Cada vez que se acerca más ese día tenemos que hacer esto. Tenemos que considerarnos unos a otros para estimularnos el amor y las buenas obras. Por eso en San Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Las personas dicen, ¿no? La sangre es más espesa que el agua. Obviamente la sangre es más espesa, ¿no? No puede engañar. Los hermanos que han recibido la salvación con la vida de Jesús, entonces es más precioso que los hermanos carnales. La relación carnal solamente es para vivir en este mundo algunos 10 años, sin embargo, y al final se va a romper. Sin embargo, los hermanos que han recibido la relación de la vida de Dios, estos hermanos nunca se va a quebrantar esa relación. Hasta siempre va a seguir. Y dentro de eso, que ahora nosotros somos familiares, esto es algo maravilloso. Tenemos que pensar de estas cosas.
Por eso nosotros tenemos que perdonar a los hermanos. Aunque una familia se haya equivocado, también ustedes perdonan y también intentan de comprender, ¿no? Y si es que no tiene el corazón de perdonar a los hermanos, esto está equivocado. Como dice en Gálatas 6, dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando un hermano se equivoca, no hay que menospreciar o juzgarlo, sino con el corazón, mansedumbre, tenemos que sostenerlo y tenemos que tener miedo de que si es que va a pecar. Porque nosotros teniendo este carne también podemos pecar, ¿no? Como dice en Eclesiastés 4, dice, porque si cayere, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Que al costado mío tenemos un hermano que nos puede sostener. Esto es algo que tenemos que agradecer, porque cuando está en dificultad uno sostiene mutuamente. Por eso en 1 de Pedro 4:8 dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y ante todo tener vosotros ferviente amor. Y no tenemos que pensar en la maldad. Esto quiere decir que uno no comprende de las cosas que un hermano se equivoca. Y que a través de eso no tengo que juzgar. Hay que olvidar de eso, no pensarlo. Cuando los judíos fueron matados por 6 millones de personas, ¿qué han dicho? Yo nunca lo olvidaré. Perdonaré, pero nunca olvidaré. Nosotros si perdonamos tenemos que olvidarlo. Dios dijo que nunca se acordará de nuestros pecados. También en Proverbios 17:9 dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. También en Proverbios 19, versículo 11 dice, y su honra es pasar por alto la ofensa. Es su honra. Algunas personas, aunque uno dice mal de alguien y perjudica a uno, hay personas que no intentan de pagar eso. Realmente podemos ver de que tiene una personalidad tan buena. Pero hay otras personas que sí o sí intentan de pagar lo que han hecho mal y dicen las palabras con veneno. Pero al final eso está siendo perjudicado de sí mismo. Jesús dijo, nunca me acordaré de tus pecados. Hasta Jesús ha perdonado y se ha olvidado de nuestros pecados. Tenemos que tener este corazón también. Por eso también en Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Por eso en Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Y en 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. No hay que murmurar, tampoco hay que quejar. Nuestro cuerpo, la relación carnal que tenemos, solamente es para algunos años y cuando se acaba nuestra vida, entonces ya no puede seguir esa relación. Por eso, dentro de que estamos viviendo esa relación carnal, también tenemos que amar y ayudar unos a otros, amar a los padres, a los hijos, a los hermanos, los deberes que tenemos que hacer. Pero entre los cristianos, más que la familia carnal, tenemos que tener en cuenta que es algo, una relación más preciosa. Esta relación, esta familia que se ha cumplido con la relación, con el amor eterno de Dios, tenemos que cumplirlo y guardarlo.
Entre la fe, la esperanza y el amor siempre estarán estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe cuando va con el Señor termina, esperanza también cuando va con el Señor ya termina, pero el amor va a seguir hasta siempre, aunque nos veamos con el Señor. Hemos recibido ese amor y tenemos que ponernos en práctica. ¿Cómo? Entre los hermanos, tan calientemente, no tibiamente, sino calientemente, tenemos que amar unos a otros con los hermanos y tenemos que saber que somos la autoridad de Dios y esa relación tan santa no tenemos que olvidar. Nunca tenemos que olvidar de esto y tenemos que guardar en nuestra vida. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso. Éramos nosotros pecadores que hemos alejado de ti, Señor. Éramos enemigos, pecadores, sin embargo, nos has amado y has perdonado todos nuestros pecados. Y sin ninguna paga nos has salvado. Te agradecemos tanto por esto. Y esta relación santa de los hermanos que hemos recibido el mismo amor, que somos miembros de la familia de Dios. Durante el tiempo que estamos viviendo en este mundo, Señor, ayuda para que podamos sostener a unos a otros hasta ese día que estemos ante ti, Señor, para que podamos tener la responsabilidad de hacer todo y mayor cuando estamos en la dificultad. Sostener a los débiles, ayudar para que nadie vaya a la perdición. Ayuda para que podamos hacer todos nuestros deberes. Ante la gloria de Jesús, quien va a venir en este mundo, ayuda para que no nos avergoncemos ante ti, Señor. Dejamos todo en tu mano y hemos orado en nombre de Dios. Amén.